Hola, buenos días con todos. Sean bienvenidos a una nueva transmisión de Academia Live. Vamos a estar trabajando esta semana también, una nueva semana de la química. Hoy trabajaremos entonces con los hidróxidos. Sean todos bienvenidos. Les habla el profesor José. Y llegamos a ustedes gracias a Academia Live, donde aprendes de forma fácil, aprendes de forma práctica y encuentras contenido de calidad. Bien, hoy vamos a estar hablando entonces de los hidróxidos. Hoy nos vamos a concentrar entonces en la nomenclatura UPAD, también conocida como la nomenclatura sistemática. Mañana también estaremos hablando de los hidróxidos, pero estaremos hablando entonces de los hidróxidos, pero la nomenclatura tradicional o la nomenclatura clásica. Luego, entonces, el día miércoles hablaremos sobre los hidruros metálicos y el día jueves veremos un tema interesante que tiene que ver con masa molar. De seguro te han pedido calcular el número de moles de una sustancia o de un compuesto, de un elemento. Entonces, vamos a aprender a calcular el número de moles. Bien, entonces, bueno, vamos a tener una semana interesante. Pasa la voz. Coméntale a tus amigos que vamos a transmitir entonces bastante información de química y entonces vamos a comenzar el día de hoy entonces con nomenclatura UPAD o sistemática de los hidróxidos. Bien, vamos a comenzar entonces hablando sobre los hidróxidos. En el caso de los hidróxidos podemos comentar algunos aspectos. Se trata de la combinación de un óxido básico con el agua. Como característica principal de los hidróxidos, y es la forma en la que ya te vas a dar cuenta que desde esta clase en adelante ya vas a saber identificar un hidróxido fácilmente, es que presenta el radical hidróxido, también llamado hidróxido OH. Si cuando veas un OH, ya sabes entonces que se trata de un hidróxido. Ya vas a aprender a identificarlos fácilmente. Entonces, básicamente estamos hablando del óxido básico más agua nos va a generar un hidróxido. Y su formulación va a estar dada por un metal. Vamos a tener en cuenta entonces el estado de oxidación con el que está trabajando el metal, más la combinación del ion hidróxido o el radical hidróxido que va a estar trabajando con -1. Recuerda entonces que el oxígeno por lo general trabaja con -2, el hidrógeno con +1, entonces +2 -1 te va a dar como resultado -1. Entonces ese radical hidróxido va a tener como estado de oxidación -1 y ellos se van a intercambiar. El estado de oxidación del metal va a pasar entonces como subíndice de este radical hidróxido y el -1, el 1 que está aquí, va a pasar como subíndice del metal, por lo cual el metal no va a tener entonces un subíndice, ¿sí? No va a tener un subíndice, sino que vamos a entonces a estar atentos con el subíndice del radical hidróxido. Bien, vamos a ver unos ejercicios para entonces entender más sobre este tema. Recuerda que la nomenclatura UPAP trabaja con prefijos. Aquí te estoy dejando una lista hasta el número 22 de los prefijos. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, y así te estoy dando una lista de los prefijos que vamos a utilizar para UPAP. Bien, para poder construir la nomenclatura UPAP de los hidróxidos. 7 hecta, 8 octa, 9 nona, 10 deca, 11 undeca, 12 dodeca, 13 trideca, 14 tetradeca, 15 pentadeca. Bueno, algunos no le colocan la A, ¿sí? Todo va a depender del tipo de elemento que vayas a nombrar. Bien, 17 hectadeca, 18 octadeca, 19 nonadec o nonadeca, 20 icosa, 21 enicosa y 22 docos. Bueno, generalmente no usamos los prefijos para números 12, 13, 14, 15, pero hay que conocerlos porque en algunos casos lo vas a necesitar. Bien, entonces vamos a ver entonces a través de algunos ejercicios cómo vas a usar estos prefijos para darle nombre a los compuestos hidróxidos. Bien, vamos entonces a avanzar. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. En nuestro primer ejemplo
de un hidróxido. Recuerda que el hidróxido es la combinación de un óxido básico más agua y que los óxidos básicos están compuestos por metales, metales más oxígeno. Bien, entonces en este primer caso vamos a tener el elemento potasio que tiene estado de oxidación +1, ¿sí? Y lo vamos entonces, para hallar la formulación, va a ser el elemento potasio con su estado de oxidación +1 más el radical hidróxido elevado a la -1. Recuerda que se intercambian, este 1 va a pasar al potasio y este 1 va a pasar al radical hidróxido. Entonces, como es 1, ya saben que cuando los subíndices son 1, no se escriben aquí los subíndices, entonces sencillamente quedaría esto KOH. KOH. Entonces, como el subíndice del radical hidróxido debería ser 1, el prefijo que debemos usar es mono. Realmente la nomenclatura IUPAC o sistemática debería ser monohidróxido de potasio, pero en estos casos solamente tenemos que escribir la palabra hidróxido. Con escribir la palabra hidróxido de potasio ya se entiende que el radical hidróxido, su índice es solamente 1. Bien, entonces KOH sería sencillamente hidróxido de potasio. Te estoy escribiendo aquí la palabra mono para que sepas cómo vas a usar los prefijos. Pero en este caso solamente vamos a escribir, con que escribas hidróxido de potasio es suficiente. Aquí te estoy dejando entonces unos datos sobre los elementos que están presentes en este compuesto. En el caso del potasio, solamente va a trabajar con estado de oxidación +1. Y recuerda que en este caso estamos hablando de metal, la combinación de un metal con oxígeno e hidrógeno. Bien. Avanzamos a nuestro segundo ejemplo. En este caso vamos a tener el sodio, que trabaja con estado de oxidación +1. Y entonces recuerden que para hacer la formulación de este hidróxido tenemos que el metal con su estado de oxidación +1 más el radical hidróxido con su estado de oxidación, que en este caso es -1, y ellos se van a intercambiar. Entonces este 1 va a pasar como subíndice del metal, que en este caso es el sodio, y este 1 que está acá va a pasar como subíndice del radical hidróxido, ¿bien? O hidroxilo. Entonces, en ese caso, como es 1, no se escriben los subíndices y recuerda que en este caso el prefijo mono no lo vamos a usar para este caso. Entonces, en vez de escribir monohidróxido de sodio, solamente basta con escribir hidróxido de sodio. Esa sería entonces la nomenclatura IUPAC o sistemática de este hidróxido. Hidróxido de sodio. Recuerda que el sodio trabaja con estado de oxidación +1 y aquí te estoy dejando un poco más de información sobre este compuesto. Avanzamos un poco más, ahora tenemos el litio. En este caso el litio es un metal y está trabajando con estado de oxidación +1. Para obtener entonces la formulación de este hidróxido en cuestión, vamos a tener entonces el litio con su estado de oxidación +1 más el radical hidróxido con su estado de oxidación -1. Ellos se van a intercambiar, este +1 va a pasar al radical hidróxido, bien, entonces como es 1, no se escribe, está sobreentendido, y este 1 va a pasar al metal, tampoco lo vamos a escribir. Entonces sencillamente quedaría LiOH. LiOH, vamos a darle nombre entonces, según la nomenclatura IUPAC o sistemática, como es el ion o el radical hidróxido, tiene su índice 1, deberíamos usar el prefijo mono, pero no es necesario, sencillamente con que escribas la palabra hidróxido de litio es suficiente. Ya se entiende que te estás refiriendo a esta formulación de este compuesto. Entonces esto quedaría hidróxido de litio. Y te recuerdo entonces que el litio trabaja con estado de oxidación +1, es un metal. Y aquí te estoy dejando un poco más de información sobre este compuesto que tenemos acá a continuación. Vamos con un segundo ejemplo. En este caso ahora vamos a trabajar con el berilio. Entonces tenemos, para hallar la formulación, sería berilio con su estado de oxidación +2
más el radical hidróxido con su estado de oxidación -1, se van a intercambiar. Este 1 va a pasar como su índice del metal, acá lo ven, solo que como es 1 no lo escribimos, y este más 2, este 2, va a pasar como su índice de, en este caso, de todo este conjunto que está aquí, del radical hidróxido, del OH, pues bien, entonces va a ser OH con su índice 2. Entonces, para la nomenclatura UPAC o sistemática, para darle nombre a este compuesto que tenemos acá, tenemos que verificar este subíndice, como es 2, ¿qué prefijo vamos a usar? Di. Entonces, en este caso, como el prefijo es di, sería dihidróxido de berilio. Bien, entonces el nombre va a estar dado por el subíndice del radical hidróxido que tenemos acá, ¿bien? Del OH, pues, ¿bien? Entonces sería dihidróxido de berilio. Ese sería el nombre de este hidróxido que tenemos a continuación. Recuerda que el berilio trabaja con estado de oxidación +2. Aquí te estoy dejando entonces un poco de información sobre este compuesto que tenemos acá presente. Bien, vamos a trabajar ahora con el magnesio. En este caso vamos a ver el hidróxido a continuación. Entonces el magnesio con estado de oxidación +2 más el radical hidróxido con estado de oxidación -1 se van a intercambiar. Entonces este 1 va a pasar como su índice del metal, en este caso el magnesio, y este 2 va a pasar como su índice del OH, ¿bien? Del OH, en este caso lo llamamos el radical hidróxido. Entonces, como es 2, debemos prestar atención a ese 2 que está allí, porque ese 2 es el que nos va a dar la nomenclatura sistemática. Recuerden que para el 2 usamos el prefijo di, entonces sería dihidróxido de magnesio. Bien, entonces en este caso, como 2 es el subíndice del OH, entonces sería dihidróxido de magnesio. Es el nombre de ese compuesto que tenemos allí a continuación. Recuerda que en este caso el magnesio está trabajando con estado de oxidación +2. Y aquí el oxígeno está trabajando con estado de oxidación -2 y el hidrógeno con estado de oxidación +1. Bien, el hidrógeno. Continuamos, ahora vamos a trabajar entonces con el calcio, en este caso el calcio. Recuerda que entonces los hidróxidos, su formulación va a estar dada por el metal con su estado de oxidación más el radical hidróxido con su estado de oxidación que es -1. Entonces se van a intercambiar. Este 1 del radical hidróxido va a pasar como su índice del metal, solo que recuerden que como es 1, no lo escribimos como tal, sencillamente está sobreentendido, y este 2 va a pasar como subíndice del OH. ¿Bien? Vamos a llamarlo así, del OH, para que se te haga más fácil, del OH. Entonces, este 2 del OH es lo que te va a dar entonces la guía para entonces poder darle un nombre a través de la nomenclatura UPAC o sistemática. Recuerda que la nomenclatura UPAC o sistemática usa prefijos. Para el 2, el prefijo es di. Aquí lo tienes en la tablita que te estoy dejando aquí a continuación. Entonces vas a escribir dihidróxido, el OH se refiere a un hidróxido, dihidróxido de calcio, que es el elemento con el que estamos trabajando. ¿Bien? Perfecto. Entonces aquí te dejo un poco más de información sobre este compuesto. Luego vamos a trabajar con el bario. Entonces recuerda que el hidróxido, entonces, para hallar su formulación, entonces tenemos que tener en cuenta el metal con su estado de oxidación más el radical hidróxido con su estado de oxidación que es -1. En este caso el bario está usando el estado de oxidación +2, entonces se van a intercambiar esos estados de oxidación. El 1 va a pasar como subíndice del metal, que en este caso es el bario, solo que recuerda que el 1 no lo vamos a escribir porque está sobreentendido. Bien, y entonces el OH va a tener como subíndice este 2 que está aquí. Bien, y tienes que estar atento porque ese número, el subíndice de todo ese radical, bien, es lo que te va a permitir darle nombre a través de la nomenclatura UPAC o sistemática. Entonces, en este caso, tenemos entonces el prefijo, el 2, su prefijo sería di,
Entonces estamos hablando del dihidróxido de bario. Dihidróxido de bario. Ese va a ser su nombre. Bien, recuerda que el bario en este caso está trabajando con el estado de oxidación +2. El oxígeno con estado de oxidación -2 y el hidrógeno con estado de oxidación +1. Entonces ya le hemos dado nombre a través de la nomenclatura IUPAC o sistemática. Bien, vamos con un ejemplo. Vamos con otro ejemplo. En este caso tenemos el titanio. Recuerda entonces que los hidróxidos vienen de la combinación de un óxido básico más agua. Entonces, para hacer su formulación, ¿qué necesitamos tomar en cuenta? Necesitamos tomar en cuenta el metal con el estado de oxidación con el que está trabajando, más el radical hidróxido con su estado de oxidación, que es -1. ¿Qué va a pasar? Entonces vamos a intercambiar y este 1 va a pasar como subíndice del metal. Acá, 1, solo que no lo escribimos, está sobreentendido. ¿Bien? Y este 2 va a pasar como subíndice de todo este conjunto que tenemos acá del OH. ¿Bien? Del OH. Bien, entonces sería TiOH2. Este 2 tienes que estar atento porque es lo que te va a permitir entonces nombrarlo a través de la nomenclatura IUPAC o sistemática. Recuerda que la nomenclatura IUPAC usa prefijos. En este caso el 2, el prefijo entonces es di. Di. Entonces vamos a darle nombre. Entonces di es el prefijo di, luego colocas la palabra hidróxido, OH se refiere a hidróxido en este caso, de el metal. En este caso titanio. El nombre del metal titanio sería dihidróxido de titanio. Sencillo. Recuerda que en este caso el titanio está trabajando con estado de oxidación +3. Bien. Ahora, ¿qué pasa? No es el único estado de oxidación que tiene el titanio. También puede trabajar con estado de oxidación +3. ¿Qué pasa entonces cuando el titanio trabaja con estado de oxidación +3? Vamos a verlo. Entonces recuerda que los hidróxidos vienen de la combinación de un óxido básico más agua. Y que para hacer su formulación, entonces tenemos que tomar en cuenta el metal con su respectivo estado de oxidación con el que está trabajando y el radical hidróxido con su estado de oxidación que es -1. Ellos se van a intercambiar, este 1 va a pasar al metal, fíjate que tenemos titanio, Ti, y el subíndice es 1, solo que no se escribe porque está sobreentendido, ¿bien? Y el OH va a recibir como subíndice este 3, que sería el estado de oxidación del metal. Y este 3 tienes que estar atento porque ese 3 te va a permitir darle nombre a ese compuesto. En el caso de la nomenclatura IUPAC o sistemática, recuerda que usamos prefijos. Entonces, en este caso, el prefijo para 3 es tri. Entonces, ¿cómo le damos nombre? Primero escribimos el prefijo. 3 sería tri. Luego el OH se refiere a un hidróxido. Entonces sería trihidróxido de, y luego escribimos el nombre del metal. En este caso, el metal es el titanio. ¿Cómo nos queda entonces TiOH3? Sería entonces trihidróxido de titanio. Entonces recuerda que en este caso el titanio está trabajando con +3, pero no es el único. También puede trabajar con estado de oxidación +2 y el nombre que va a recibir es diferente de acuerdo al prefijo que usemos tomando en cuenta la nomenclatura IUPAC o sistemática. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces fíjate, ahora el titanio puede trabajar también con estado de oxidación +4. Fíjate, entonces, ¿qué pasa en ese caso? Recuerda entonces que los hidróxidos vienen de la combinación de un óxido básico más agua. Los óxidos básicos son entonces la combinación de un metal más oxígeno. Entonces, para hacer la formulación del hidróxido, tenemos que tomar en cuenta el metal con su respectivo estado de oxidación con el que está trabajando, más el radical hidróxido con su estado de oxidación que no va a variar. En este caso es -1. Ese sí no va a variar. Va a haber un intercambio y este 1 va a pasar como subíndice del metal. Entonces va a quedar Ti y subíndice 1. Bien. Y el OH va a recibir este estado de oxidación. Va a pasar a ser entonces el subíndice del OH. Bien. Este 4 te va a permitir darle nombre. Recuerda que la nomenclatura IUPAC o sistemática, ella entonces trabaja con prefijos, ¿sí? Entonces este 4 es tetra el prefijo. Entonces, ¿cómo le damos nombre? Vamos a escribir primero el prefijo, tetra. Luego OH, en este caso se refiere a hidróxido, sería tetrahidróxido de, y luego escribimos el nombre del metal.
En este caso el metal es titanio. Este compuesto que está aquí, TiOH4, entonces sería tetrahidróxido de titanio. Bien, entonces en este caso el titanio está trabajando con estado de oxidación más 4, pero no es el único hidróxido que podemos, que puede generar un hidróxido. No es el único hidróxido que puede generar el titanio. Bien, pendiente con eso. Ok, vamos a ver un ejemplo de un metal conocido, en este caso el hierro. Te recuerdo entonces que los hidróxidos vienen de la mezcla de un óxido básico más agua, ¿sí? Entonces, en este caso, recuerda que los óxidos básicos son la combinación de un metal más oxígeno. El hierro es un metal en este caso. Y recuerda que el hierro puede trabajar con estado de oxidación más 2 y más 3. En este caso vamos a trabajarlo con más 2. Vamos a ver qué pasa. Entonces, para hacer la formulación, tenemos entonces que tener en cuenta el metal con su correspondiente estado de oxidación con el que está trabajando. En este caso el metal es el hierro y el estado de oxidación es más 2, más el radical hidróxido, que en este caso va a tener estado de oxidación menos 1, eso no va a cambiar, ¿bien? Eso no va a cambiar. Perfecto, ¿qué va a pasar entonces para poder darle la formulación? Este 1 va a pasar como subíndice del metal, en este caso el hierro, recuerda que no lo escribimos porque está sobreentendido, y este 2 va a pasar como subíndice, pero en este caso de todo este conjunto que está aquí, de este radical OH, ¿bien? Aquí está, entonces 2. Y ese 2, que va a ser el subíndice del OH, es el que te va a permitir darle nombre. Recuerda que la nomenclatura UPAC o sistemática, entonces lo que hace entonces que da nombre a través de los prefijos, usando prefijos. Para 2, el prefijo entonces es di. Di. ¿Cómo damos el nombre a ese compuesto? Primero escribimos el nombre del prefijo di. Luego escribimos la palabra hidróxido. Entonces sería dihidróxido de. Y por último, entonces incorporamos el nombre del metal. En este caso el metal es hierro. Entonces, FeOH2 sería dihidróxido de hierro. Listo, ahí está. Recuerda que en este caso el hierro está trabajando con estado de oxidación más 2, pero ¿qué pasaría entonces en este caso si el hierro está trabajando con estado de oxidación más 3? Vamos a ver entonces. Entonces te recuerdo que los hidróxidos es la combinación de óxido básico más agua. Óxido básico, también llamado óxido metálico, va a ser entonces la combinación de un metal con el oxígeno. Entonces, para la formulación tenemos que tener en cuenta que el elemento, en este caso el elemento metálico, con su respectivo estado de oxidación, para este caso, el hierro está trabajando con estado de oxidación más 3, más el radical hidróxido, que va a estar trabajando con menos 1, eso sí no va a variar. Y entonces, para generar la formulación, ellos se van a intercambiar. Este 1 va a pasar como subíndice del hierro, en este caso, no lo escribimos porque está sobreentendido. Y este 3 va a pasar como subíndice, pero del OH completo, del OH. ¿Sí? Este 3. Entonces va a quedar Fe y OH, todo el OH va a tener su índice 3. Para eso usamos estos paréntesis que están acá. Y este 3 te va a permitir darle nombre. Recuerda que la nomenclatura UPAC o sistemática trabaja con prefijos. Y en este caso el prefijo para 3 es tri. Vamos a darle nombre entonces. Sencillo. Primero escribimos el prefijo tri. Luego escribimos la palabra hidróxido. Trihidróxido sería D, y por último agregamos el nombre del elemento metálico, en este caso es hierro. Entonces nos quedaría el nombre trihidróxido de hierro. Ese sería entonces el hidróxido que se genera cuando el hierro está trabajando con estado de oxidación más 3. ¿Bien? Bien, vamos con otro elemento también bastante conocido, un metal bastante conocido, el aluminio en este caso. Bien, entonces en este caso el aluminio trabaja con estado de oxidación más 3. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, te recuerdo entonces que los hidróxidos son la combinación de óxido básico, óxido metálico más agua. Un óxido básico, un óxido metálico, viene siendo entonces la combinación de un elemento metálico más el oxígeno. Para hacer entonces la formulación de un hidróxido, tenemos que tomar en cuenta el elemento metálico y
el estado de oxidación con el que ese elemento está trabajando. En este caso es el aluminio con estado de oxidación +3, más el radical hidróxido que está trabajando con estado de oxidación -1, eso no va a variar, y va a haber un intercambio. Este 1 va a pasar como subíndice del aluminio, aquí lo ven Al1, lo que pasa es que no se escribe, está sobreentendido, y este 3 va a pasar como subíndice de todo el OH, para eso usamos entonces estos paréntesis que está aquí. No te equivoques entonces, este 3 no es solamente para el hidrógeno, ni es solamente para el oxígeno, afecta tanto al hidrógeno como al oxígeno. Bien, entonces sencillo, quedaría Al, OH entre paréntesis y 3 como subíndice. Y este 3 te va a permitir entonces poder nombrarlo. Recuerda entonces que la nomenclatura UPAC o sistemática trabaja con prefijos. Para el 3, el prefijo que vamos a tomar es tri. ¿Cómo le damos nombre entonces? Primero colocamos el nombre del prefijo, sería tri. Luego escribimos la palabra hidróxido, entonces quedaría trihidróxido de. Y por último agregamos el nombre del metal en cuestión, el metal con el que estamos trabajando, que en este caso es el aluminio. Sería entonces trihidróxido de aluminio. Ese es el nombre de este compuesto que tenemos acá, de este hidróxido, nombrándolo por la nomenclatura UPAC o sistemática. Bien, entonces te recuerdo que toda esta semana estaremos trabajando con la Semana de la Química. Hoy estamos viendo hidróxidos y vamos a concentrarnos en la formulación y en la nomenclatura UPAC o sistemática. Mañana estaremos hablando entonces de la nomenclatura tradicional o clásica, que es otra forma en la que vamos a encontrar escrito. Ya en este caso vamos a trabajar con sufijos, el sufijo ico, oso, tal vez los habrás escuchado. Bueno, mañana vamos a hablar un poco acerca de eso. El día miércoles hablaremos sobre los hidruros metálicos y el día jueves hablaremos un tema, ya haremos un poco más de cuentas, porque hablaremos de lo que tiene que ver con masa molar, calcular el número de moles, ¿bien? De una masa de un elemento, ya sea o de un compuesto. Bien, va a ser bastante interesante. Entonces corre la voz con tus amigos para que te conectes y puedas aprender de forma fácil, de forma práctica. Y recuerda que aquí en Academia Live encuentras contenido de calidad. Bien, vamos a pasar entonces a un ejercicio de otro metal bastante conocido. En este caso es el cobre. El cobre está trabajando con estado de oxidación +1. Y recuerda entonces, hidróxido, combinación de un óxido básico, un óxido metálico más agua. Bien, entonces en este caso, ¿qué va a pasar? Recuerda que el óxido básico, el óxido metálico es la combinación de un elemento metálico más el oxígeno. Para entonces generar la formulación de un hidróxido, vamos a tomar en cuenta el metal con su respectivo estado de oxidación. En este caso el cobre trabaja con estado de oxidación +1, más el radical hidróxido, este es el radical hidróxido que tiene como estado de oxidación -1. Eso no va a variar. Bien, va a haber un intercambio, este 1 va a pasar como subíndice del OH completo y este 1 va a pasar como subíndice del cobre. Recuerda que los 1 no lo escribimos, está sobreentendido. Sencillamente la formulación quedaría CuOH o QOH. Bien. En este caso, como el prefijo es 1, debería decir mono, pero no es necesario. En la nomenclatura IUPAC o sistemática se acepta de que no escribas el prefijo mono, sino sencillamente ya escribes de frente la palabra hidróxido de y agregas el elemento del metal, en este caso el cobre. Hidróxido de cobre. Entonces recuerda que en este caso el cobre está trabajando con estado de oxidación +1 y nos genera este nombre que está acá y este compuesto que está acá. Bien, perfecto, no queda hasta allí, también el cobre puede trabajar con estado de oxidación +2. ¿Qué pasa en ese caso? Bien, entonces recuerda, hidróxido, óxido básico, más agua, lo repito porque la repetición es la madre de la retención. Bien, me gustaría y personalmente sería una meta que terminando esta clase, ya ustedes no tuvieran más dudas sobre hidróxido. Eso sería interesante, ¿no? Que ustedes ya después de esta clase, no, si ya entiendo cómo se formulan los hidróxidos y cómo se le dan nombre a través de la nomenclatura IUPAC o sistemática. Creo que podemos lograr ese resultado. Bien. Entonces, tomemos en cuenta el elemento metálico con su respectivo estado de oxidación.
En este caso, el cobre está trabajando con estado de oxidación más 2, ¿sí? Más el radical hidróxido que trabaja con estado de oxidación menos 1. Como ya les he dicho, eso no va a cambiar. Va a haber un intercambio. Este 2 va a pasar como subíndice del OH y este 1 va a pasar como subíndice del cobre, solo que no lo escribimos. Cu1 no lo escribimos, OH2. Este 2 te va a permitir darle nombre. No lo olvides, la nomenclatura UPAT o sistemática usa prefijos. Aquí te estoy dejando una tabla de los principales prefijos que vamos a usar. ¿Cómo le damos nombre a este compuesto? Primero escribimos el prefijo, que sería 2, es decir, di. Luego escribimos la palabra hidróxido, dihidróxido de, y por último agregamos el nombre del elemento metálico con el que estamos trabajando, en este caso el cobre. Entonces Cu o H2 sería dihidróxido de cobre. Y en este caso el cobre, recuerda, está trabajando con estado de oxidación más 2, bien, un elemento conocido. Luego, otro metal bastante conocido es el plomo. El plomo está trabajando con estado de oxidación más 2. Entonces, recuerda, hidróxido, óxido básico más agua. Óxido básico, también conocido como óxido metálico, es la combinación de un elemento metálico más el oxígeno. Para entonces nosotros construir nuestra formulación de este compuesto, de este hidróxido, tenemos que tomar en cuenta el metal con su estado de oxidación, que es más 2, más el radical hidróxido, que es OH. En este caso su estado de oxidación es menos 1, no va a cambiar, y va a haber un intercambio. Este 1 va a pasar como su índice del metal, entonces sería Pb1, solo que no lo escribimos, ya está sobreentendido, y este 2 va a pasar como su índice del OH, ¿bien? Del OH, entonces sería 2. Y usamos estos paréntesis para indicar que este 2 es, este 2 es el índice del OH, no es del oxígeno nada más. No se equivoquen por allí, chicos. Bien. Este 2 te va a permitir nombrar este compuesto, porque la nomenclatura UPAT o sistemática usa prefijos para darle nombre a los compuestos. En este caso aquí te estoy dejando una tabla con los prefijos más usados, y en este caso 2 usamos el prefijo di. ¿Cómo le damos nombre a este compuesto entonces? Sería, primero escribimos el prefijo di, luego escribimos la palabra hidróxido, quedaría entonces dihidróxido de, y por último escribiríamos entonces el metal en cuestión. En este caso el metal en cuestión es el plomo, dihidróxido de plomo. En el caso de que el plomo trabaje con estado de oxidación, más 2. Bien, ¿qué pasa cuando el plomo entonces está trabajando con estado de oxidación más 4? Vamos a verlo entonces con calma. Repasamos entonces, recuerda, hidróxidos son la combinación de un óxido básico más agua. Bien, óxido básico, el óxido metálico, es la combinación de un elemento metálico más oxígeno. Para construir entonces la formulación de un hidróxido tenemos que tomar en cuenta el metal con su respectivo estado de oxidación. En este caso el metal es el plomo, el estado de oxidación es más 4. Más el radical hidróxido con su estado de oxidación menos 1. Va a haber un intercambio, este 4 va a pasar acá y este 1 va a pasar al metal. Entonces sería Pb1 y todo el OH va a estar afectado por este subíndice que es 4. Con este 4 vas a construir el nombre. ¿Por qué? Porque la nomenclatura UPAT o sistemática usa prefijos, recuerda. Entonces el prefijo para 4 es tetra. Entonces, ¿cómo vamos a construir el nombre de este compuesto que está acá? Entonces, primero escribimos el prefijo tetra, luego la palabra hidróxido, quedaría entonces tetrahidróxido de, y por último el elemento o el nombre del elemento metálico, en este caso el plomo. Entonces quedaría tetrahidróxido de plomo. Ese es el nombre de este compuesto que tenemos acá. Aquí te estoy dejando un poco más de información sobre los elementos que componen este compuesto. Bien, ahora vamos a trabajar con el zinc. El zinc, otro elemento metálico también conocido. Entonces repasamos. Hidróxido, combinación de un óxido básico más agua. Óxido básico, también conocido como óxido metálico, es la combinación de un elemento metálico más oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar?
necesitamos entonces, para nosotros conocer la formulación, saber el elemento metálico con qué estado de oxidación está trabajando. En este caso está trabajando con estado de oxidación +2, más el radical hidróxido, que en este caso es -1, y va a haber un intercambio. Este 1 va a pasar al elemento metálico, que es el zinc, como subíndice, y este 2 va a pasar como subíndice de todo el OH. De todo el OH, aquí está, OH2. Él afecta al oxígeno y afecta al hidrógeno. Con este 2 te vas entonces a construir el nombre, porque la nomenclatura UPAC usa prefijos. Para 2 el prefijo es di. Entonces, sencillamente, ¿cómo construimos el nombre de este compuesto que está aquí? Sería entonces el prefijo 2-di, seguido de la palabra hidróxido, dihidróxido, D, y por último, el nombre del elemento metálico, en este caso zinc. Puedes escribirse zinc con C y en algunas partes lo vas a encontrar escrito con Z. Bueno, bien. Entonces, dihidróxido de zinc. En este caso, el zinc, cuando está trabajando con estado de oxidación +2. Entonces, es sencillo lo que hemos visto. Bien, perfecto. Vamos entonces a trabajar con un elemento más. En este caso, tenemos aquí la plata, que trabaja con estado de oxidación +1. Te recuerdo entonces, hidróxido, combinación de un óxido básico más agua. Un óxido básico, también conocido como óxidos metálicos, son aquellos que están compuestos por, o vienen de la unión, pues, de un elemento metálico más el oxígeno. Para construir la fórmula de un hidróxido, tenemos que tener en cuenta el metal en cuestión con su respectivo estado de oxidación. En este caso va a ser la plata con el estado de oxidación +1, más el radical hidróxido, que va a estar con su estado de oxidación -1. Luego entonces, ¿qué vamos a tener? Nos va a quedar entonces que se van a intercambiar, pero como es 1, sencillamente no se escribe. Ag1 no se escribe, y el OH va a tener como subíndice 1. Tampoco se escribe, está sobreentendido. Y recuerda que en la nomenclatura de UPAC y sistemática deberíamos usar entonces el prefijo mono, pero no es necesario. Sencillamente con que coloquemos la palabra hidróxido de y el respectivo metal, que en este caso es la plata, es suficiente. Recuerda que aquí el OH tiene como subíndice 1, pero no lo escribimos. Debería ser monohidróxido, pero no es necesario. Solamente con colocar la palabra hidróxido del elemento metálico, que en este caso es plata, es suficiente. En el caso de la plata, que trabaja con estado de oxidación +1. Bien, perfecto. Entonces hemos terminado la explicación por el día de hoy. Recuerda entonces que durante la semana estaremos trabajando con más química. Mañana trabajaremos con este mismo tema de hidróxido, pero le daremos nombre a través de la nomenclatura tradicional o clásica. En ese caso ya no usaremos prefijos, sino que usaremos los sufijos o las terminaciones, ico y oso. Cuando usamos ico, cuando usamos oso, y en algunos casos vamos a usar prefijos también. ¿Cómo es eso? Bueno, mañana conéctate, 10:50, hora Lima, Perú, y vas a disfrutar más del contenido de Academia Live. Recuerda que en Academia Live aprendes de forma fácil, aprendes de forma práctica y encuentras contenido de calidad. Bien, quiero entonces que pruebes tu aprendizaje. Aquí te estoy dejando también un elemento conocido, que es el mercurio. ¿Qué pasa? ¿Cuáles hidróxidos se generan? ¿Cómo sería su formulación? ¿Cómo sería su nombre, su nomenclatura? Recuerda que el mercurio trabaja con estado de oxidación +1 y +2. Luego te estoy dejando entonces con el oro, que trabaja con estado de oxidación +1 y +3. ¿Cuál sería su formulación? ¿Cuál sería en este caso, su nombre, su nomenclatura por IUPAC o nomenclatura sistémica? Y una tareita bien interesante, el manganeso. En este caso, el manganeso. ¿Con cuáles estados de oxidación trabaja el manganeso? Bueno, tienes que investigarlo. Te dejo esa tarea por allí. ¿Y cuáles entonces serían los hidróxidos que se generarían con este compuesto? Bien, entonces quiero darte las gracias por estar presente en esta transmisión. Recuerda que estamos en una nueva semana de la química. Suscríbete entonces al canal Academia Live para que activa las notificaciones, para que te lleguen entonces las alertas de que hemos subido nuevo contenido. Siempre estamos subiendo nuevo contenido sobre estadística,
álgebra, aritmética, geometría, razonamiento matemático, química, física, y así iremos incorporando nuevas áreas del conocimiento, y la idea entonces es poder brindarte las herramientas para que tú puedas salir bien en tus clases, puedas aprender mucho más y logres tus objetivos. Me despido, el profesor José de parte de Academia Live, y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.